Bueno, bienvenidos a bordo, todo el mundo, como lo recibimos habitualmente. Habíamos tenido ganas de volver a las reuniones presenciales y bueno, por ahí intercalar los Zooms, pero la situación general sabemos cómo estamos y hemos vuelto a los Zooms. El año pasado hemos tenido mucha suerte, mucho éxito, mucha gente que nos ha acompañado. Este año ya tenemos anotados invitados a distintas personalidades que nos honran, como el doctor De Marco, los capitanes Valladares, Vergallo, Merino, Spinelli, Oyarzábal, y otros más que vamos a ir definiendo los temas y los días que la vamos a dar. Va a ser un orgullo tenerlos de vuelta, volver a estos sistemas. Y les cuento que la frutilla del postre va a ser, para la época de primavera, vamos a recibir cómo es la vida a bordo contada por dos señoras que estuvieron en la fragata. Y esas señoras son Luisa Víguez, perdón, y Saralía Gallegos, que son parte de las chicas de la asociación, que nos van a contar cómo es la vida a bordo de la fragata. Eso va a ser para después de la primavera. Para los socios, les recordamos que estamos cobrando las cuotas anuales, que por favor cumplan porque necesitamos, y también a todos los amigos, la fragata nos ha pedido unas donaciones, así que también estamos juntando fondos para poder cumplir con el pedido. Así que saben por dónde, cómo comunicarse con nosotros. Sobre la fragata Libertad no les voy a contar nada porque el almirante Tarapou nos va a contar todo. Para eso lo tenemos. Y una cosa que me gustó y que vamos a tratar de lograrlo. Ayer, no sé si vieron ayer en Nación un artículo muy interesante de Alfredo Barragán, que hizo el cruce en balsa del Atlántico con una vela de la fragata. ¿Sabían ustedes que la fragata le había donado una vela y que le acusaron para el cruce? Así que vamos a tratar de encontrarlo a este señor Barragán y vamos a ofrecerle que nos cuente las peripecias estas. Así como tuvimos el año pasado el cruce del Atlántico con la nao Santa María, que nos contó el capitán Martigarro. Bueno, este señor nos puede contar cómo es cruzar el Atlántico con una balsa con una vela de la fragata. Participó en 2 de nuestras reuniones, Barragán. Eduardo, yo estoy en contacto con Alfredo. Dale, bueno, vamos. Sí, dale, gracias. Después por privado lo mandamos, dale. Pero lo propongo porque es muy interesante. ¿Qué más que nos queda? Bueno, vamos a presentarlo a Marcelo Tarapou, señor almirante, que participó con nosotros el 9 de julio del año pasado, hablando de la fragata, fue jefe de cubierta de la fragata, es un magíster en Ciencias Sociales y Humanidades orientado a la historia, es académico del Instituto Nacional Barauniano, así que es contraalmirante desde hace el 2019, y actualmente es director general de Educación de la Armada. Y tiene autor del libro Fragata Libertad, una escuela en el mar. Bueno, señor almirante, la audiencia es suya. Y después de todo, no se vayan porque vamos a hacer un brindis, como siempre hacemos de cierre de la reunión. Adelante. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo el auditorio por estar conectados en estos momentos. Antes de abordar directamente los temas de la fragata, yo quisiera dirigirme al señor almirante Andrés Chiarella y sin poder revelar nuestro secreto,
está presente acá en el grupo el comandante de la Fragata Libertad, que va a arribar al Callao allá para el 8 de octubre. Del 8 al 13 de octubre van a ser las actividades protocolares en el Callao, y lo hemos fijado como nuestro centro de gravedad del viaje. Entonces, antes de pasar a la historia, me voy a referir brevemente a todos los presentes para comentarle al día de hoy qué es lo que estamos pensando con la Fragata Libertad. Por supuesto que el análisis de este año fue parecido y complementado al del año pasado. Básicamente el año pasado, ustedes saben, no se hizo viaje de instrucción por las restricciones impuestas por la pandemia, y este año habíamos tenido planificado ya desde el 2020 un viaje que empezaba zarpando de Buenos Aires por el Atlántico, primer puerto Río de Janeiro, segundo puerto Recife, y así hacia el norte, llegando hasta Halifax, bajando por Santo Domingo, cruzando por tocando México, Veracruz, pasando por el Canal de Panamá, y luego desde Panamá costeando por Ecuador, llegando hasta el Callao el 8 de octubre. A partir de ahí, navegando hacia el sur, el Estrecho de Magallanes, algunos puertos argentinos y finalmente el arribo a Buenos Aires. Ese era el viaje original. Fecha de zarpada, 22 de mayo. En el mes de febrero yo tomé la dirección de Educación de la Armada el 28 de enero. La Fragata Libertad es una de las unidades que depende de mi dirección. Ya mismo en febrero empezamos a analizar junto con el comandante y el jefe de la Armada y otros almirantes cuál era la situación. En primer lugar, la pandemia en el mundo. No aflojaba en ese momento y sabemos que no aflojará en los meses venideros, por lo menos no en todo el mundo de igual forma. Entonces nos llevó a reconsiderar el viaje. Una de las prioridades y las premisas es que el buque debe zarpar con la dotación, tripulación completa vacunada. Hace 10 días, ya la gran mayoría, el 90% de la Fragata Libertad se vacunó, recibió la primera dosis. Solo quedaron pendientes algunos que no podían vacunarse en ese momento porque habían cursado COVID o eran contactos estrechos, que se están vacunando ahora en estos días. Y por supuesto, se pueden imaginar que si recién la primera dosis fue hace 10 días, al 22 de mayo no íbamos a zarpar nunca con la dotación completa con las 2 dosis vacunadas. Eso nos llevó a ya reconsiderar la fecha de zarpada, y al considerar una nueva fecha de zarpada nos obligó a cambiar el itinerario. Los itinerarios de la Fragata Libertad suelen tener flexibilidad, pero tampoco hay un exceso en días. ¿Por qué? Porque el valor principal es que los guardiamarinas puedan realizar la práctica profesional, y para eso la carga horaria que exige la Escuela Naval, entiendo que está el señor director de la Escuela Naval también presente, nos lleva a tener aproximadamente unos 100 días de navegación, sin contar puertos, aproximadamente. Esa es la carga que necesitamos para formar el guardiamarina en sus competencias embarcado. Vale decir que se podían achicar algunos días de puerto, pero no podíamos achicar muchísimos días de navegación. En esa situación, una de las primeras preguntas que nos hicimos era: ¿vamos a mandar a la Fragata Libertad a que los 2 primeros puertos sea Brasil, en las circunstancias en las que está Brasil, si quieren en febrero, si quieren en marzo, en abril o en mayo? Y mi asesoramiento fue al menos saltear Río de Janeiro y considerar Recife como una escala al menos logística y no
tanto protocolar. Además de eso, tuvimos algunos inconvenientes con algunos de los repuestos que venían del exterior en cuanto a la fecha de entrega y preparación, y otra de las variables que aún no estaba definida del todo era cómo íbamos a hacer con la tripulación completa del buque. A febrero, la tripulación completa del buque, que implica plana mayor, la dotación de la fragata Libertad, 2 promociones de guardiamarinas porque el año pasado no se hizo viaje, una veintena de invitados especiales, profesor de la Escuela Naval, sacerdote, subteniente de ejército, alférez de la Fuerza Aérea, universidades, liceos, etcétera, etcétera, nos llevaba a el guarismo de 352, más o menos, la cantidad de personas a bordo del buque. Lo que además no nos dejaba con mucho margen de aislamiento para el caso de que se produjese un brote de COVID a bordo, pese a que tenían que estar las 2 vacunas ya cumplidas, con además la cantidad de días que exige la, digamos, una vez que se aplica la vacuna, se recomiendan 2 o 3 semanas para que surta el efecto de la protección, la generación de los anticuerpos. Quiere decir que desde la segunda dosis había que esperar además al menos 2 semanas. Pero por las dudas hubiese un contacto estrecho o un caso declarado, teníamos que tener aislamientos. Eso nos llevó a reconsiderar cuál va a ser la cantidad de tripulantes que en total se lleve la fragata Libertad. Definiciones que se están tomando en estos momentos al más alto nivel de la Armada y en combinación con el Ministerio de Defensa. A la par de eso, nuestro centro de gravedad es el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú, como dijo recién el almirante, 8 de octubre, San Martín ordena la creación de la escuadra y la pone al mando de Guise, que también había tenido problemas con Cochrane, ¿no es cierto? Pero bueno, nos estamos preparando específicamente para el Callao y sin adelantar ninguna sorpresa, porque la va a ver, les recomiendo allá en el Perú preparar la cámara de foto con rollo a color. Esto ahora sí dicho no tiene mucho sentido, pero cuando ocurra el 8 de octubre le vamos a pedir al señor almirante que nos mande una foto de lo que él va a ver. Y no digo nada más porque no podemos perder la sorpresa. Así que por un lado, el centro de gravedad lo vamos a tener desde ya fijado en el Callao, entre el 8 y el 13 de octubre, es nuestra prioridad. Y por otro lado, el compromiso de los 100 días. Eso nos llevó, además de quitar Río de Janeiro, a quitar la posibilidad de llegar hasta Halifax y Boston, porque no nos podíamos extender hacia el norte. En esos momentos diagramamos un segundo viaje posible, o sea, recortado el primero zarpando hacia el norte y un segundo viaje en sentido inverso. En estos momentos se está analizando la mejor opción y por eso no les puedo definir ni fecha de zarpada, ni itinerario preciso, ni la cantidad de dotación con la que va a contar la fragata Libertad, porque ya les digo, está en pleno proceso de toma de decisión. Lo que sí son nuestras premisas de zarpar con las 2 vacunas. Para eso vamos a correr la fecha de zarpada y no va a ser en el mes de junio, no es en mayo y no será en junio. Y a su vez tenemos una rigidez, que es que el año que viene está el Bicentenario de Brasil. Entonces está el Velas 2022 con una exigencia de presencia de los veleros el 13 de febrero en el puerto de Río de Janeiro. Eso implica que además tenemos que regresar relativamente temprano, sobre fin de año, para hacerle las reparaciones que podamos en
corto tiempo para alistar el buque y que esté en condiciones de arribar el 13 de febrero a Río de Janeiro. Esa es la situación actual. Seguramente les he dado más imprecisiones de las que querían escuchar, pero es la realidad. O sea, hemos visto que la situación del COVID de alguna manera nos condiciona bastante. Tenemos que pensar en piernas cortas, en posibilidades de evacuación, aislamiento, y para eso el comandante de la Fragata Libertad se está preparando para llevar, por ejemplo, equipos de respiradores, tener salas de aislamiento totalmente separadas del resto de los alojamientos y, a su vez, equipos para la determinación de PCR. ¿Por qué? Porque también son exigencias en los puertos de arribo, por lo menos en algunos de los puertos de arribo que tenemos previsto. Por otro lado, muy posiblemente modifiquemos el arribo de la Fragata Libertad en cuanto al puerto. No está del todo decidido, pero como tenemos que ir rápidamente a dique, a Puerto Belgrano, estamos analizando si finalmente el buque va a arribar a Buenos Aires o va a arribar a otro puerto bonaerense, ya con miras a las reparaciones. Tal vez por eso la primera recomendación a la asociación, que yo sé que lo hacen de gusto tanto a la zarpada como para el arribo, en cuanto al acompañamiento que se hace con veleros, junto con el Biorco Argentino y otros yate clubes, es asegurar la presencia en la zarpada por las dudas. Dicho todo esto, nos pone muy contentos en los preparativos que está realizando Perú. Sabemos la consideración que le tienen a San Martín, protector del Perú, primer presidente, digamos, con su uniforme especial, creador de la primera bandera y también del escudo nacional. Ambos ahora están reemplazados, pero sabemos el cariño que le tienen y por eso lo hemos fijado como nuestro centro de gravedad y vamos a hacer lo imposible por cumplir con el evento. Eso en cuanto a la Fragata Libertad, amarrada y alistándose en estos momentos en Dársena Norte. Ya les digo, estamos trabajando también en forma de burbuja. Hemos tenido varios casos COVID, pero en este momento, gracias a Dios, muy poco activo o recuperándose la gran mayoría, y no hemos tenido ni siquiera, o no hemos superado simultáneamente la docena de casos. O sea, siempre, si bien hubo algunos casos, pudimos aislarlos y no se desparramó el virus en el ambiente cerrado, que por supuesto se imaginan que es una preocupación. Para el mes de junio tenemos previsto una prueba de máquinas, un poco más largo que la habitual, y estamos analizando al mismo tiempo la conveniencia o no de tomar puertos en el litoral argentino. Todo referido al aspecto COVID. Finalmente, un aislamiento previo a la zarpada, una pequeña cuarentena, para asegurarnos que la fragata zarpe con las menores probabilidades posibles de ya tener algún caso positivo a bordo que se declare a los pocos días de la navegación. Para lo cual es posible que la zarpada de la Fragata Libertad en su ceremonia tenga una configuración más parecida a la que fue la de la campaña antártica, donde no se hace la ceremonia a bordo, no se embarca y se hace todo desde el muelle. Hasta ahí la situación 2021 y casi podemos decir 2022 de la Fragata Libertad. Por otro lado, bueno, trabajando en la presentación, al señor presidente deslizó un dato que es medio sorpresa. ¿Por qué? Porque dijo que yo era el autor de un libro que, si lo preguntan, no está publicado todavía. El libro, ustedes saben, lo empecé a escribir en el 2004 y está terminado, actualizado este año, y he recibido la buena noticia
que va a ser publicado este año, muy posiblemente por la Universidad de la Defensa Nacional. Tuve un par de reuniones con altos directivos de esa universidad, la señora Claudia de Cándido y con Dolores Lucero Belgrano. Presentamos el libro, es de interés de la Universidad de la Defensa Nacional y la semana que viene yo ya estaría entregando los archivos digitales para reunirme con los editores. Vamos a definir un poco el estilo del libro, pero estamos buscando que sea un libro, por supuesto, de texto, con la historia que en la charla pasada compartimos y en esta vamos a compartir por lo menos algunas de las líneas, y también fotografías de las más significativas que podamos tener. Como recordarán, el estilo del libro no es relatar los viajes, los distintos viajes de la fragata, como sí sé que están trabajando en ellos en el Instituto de Publicaciones Navales, bajo el liderazgo del señor capitán Vergallo. Este libro menciona solamente un viaje, que es el 66, el viaje del récord, de los 3 récords, el viaje del almirante Franke, capitán Franke en aquel momento, y el resto está más dirigido a la parte histórica que tiene prácticamente barrido la totalidad de los temas de interés de cuando nos embarcamos todos, desde cuando éramos neófitos en aspectos de la Fragata Libertad, a aquellos momentos en que ya uno más ducho empieza a indagar cada vez más sobre elementos constitutivos o razones de la Fragata Libertad. Dicho eso, el año pasado, cuando tan amablemente me habían invitado para una charla como esta, yo estaba destinado a un Puerto Belgrano, lejos de mi casa, lejos de mis archivos, y solo contaba con algún material, poco material, de todo el que había sido utilizado para la confección del libro. Así que hoy decidí venir, dejar la oficina, venir a casa, donde estoy un poquito más completo para compartir con ustedes alguna información y algunas imágenes que nunca, arriesgo a decir que nunca vieron. El libro va a contar esa información porque mi mayor deseo es que se conozca, es compartir la información. Y tal es así que, por supuesto, he cedido los derechos de forma totalmente ad honorem y gratuita para lograr que finalmente este libro vea la luz. Y bueno, así que ahí está la novedad. El libro tiene ese formato, ese título, estoy afinándolo, pero va a quedar como si fuese un buque, la Fragata Libertad, una escuela para el mar o en el mar. Estamos ahí definiendo los últimos detalles. Así que bueno, esos 2 temas eran importantes barrer, el viaje actual de la Fragata Libertad y qué pasa con el libro. Y bueno, y del libro, en algún momento dado, lo habíamos hablado con Juan cuando vinieron este año con Eduardo a mi oficina ahí en el polo educativo de Vicente López. Ellos vieron, hasta pudieron ver el índice del libro, donde hacemos justamente un barrido de los distintos temas que nos interesan. Yo recién me preguntaba o me imaginaba que el almirante el almirante Andrés Chiarella hizo su viaje de instrucción 2 años después de mi padre. Mi padre lo hizo en el Bahía Tetis, así que me imagino que él también lo debe haber hecho en el Bahía Tetis. ¿No es cierto? Después le vamos a preguntar y lo vamos a escuchar a ver si nos confirma. Sí. Pero bueno, dicho eso, obviamente el libro empieza con la historia de la navegación, como para ver cómo se llega del hombre primitivo a navegar ahora en estos enormes buques con distintos tipos de propulsiones, pasando obligatoriamente por la vela. Y después tenemos, por supuesto, la reseña de los buques escuela, los buques
escuela que supo tener la Armada Argentina, o que obviamente le vamos a dedicar el capítulo especial a la Fragata Libertad. También abordamos el tema del uniforme del gaviero tan tradicional, pero no me voy a dedicar a ese aspecto porque muy posiblemente, por lo que me contaba Juan y Eduardo, este año también uno de los conferencistas sea el historiador Julio Luqui Legleis, que entiendo, por lo menos a mi saber entender, es quien más sabe de uniformes navales y va a poder dar detalles sobre los uniformes de la Armada, en particular de los del Gaviero. Aprovecho la charla porque a veces el público es el mismo, pero también, como dicen en los medios o en los teatros y en la televisión, el público se renueva. Y sí quiero abordar algunos de los puntos que a veces son parte de los mitos, ¿no es cierto? De hecho, en una parte del libro habla de la fragata que no fue, o el buque que no fue. Y entre ellos, por supuesto, siempre uno de los puntos que se aborda es el mascarón de proa. El mascarón de proa, todos saben, originalmente fue encargado a Luis Perlotti, tal vez uno de los mejores escultores, bueno, origen italiano, que vivía en la Argentina, no hay dudas. Obras de Luis Perlotti sobran. Tenemos un San Martín anciano, el tambor de Tacuarí, Storni, Alfonsina Storni, digamos, el legado de Luis Perlotti es fantástico. Y a nosotros nos hizo un mascarón de proa, una Libertad, que hoy en día es parte del acervo que existe en el Museo del Tigre. Está en el Museo del Tigre, en los jardines del Museo del Tigre. Y ahí lo que sí les quería comentar era que ese mascarón en bronce a veces se discute de que nunca fue colocado porque miraba el agua. Y lo que yo sí les comento es que sí fue colocado en el casco de la Fragata Libertad, cuando la Fragata Libertad inclusive ya tenía el bauprés, y es ahí donde Porretti, que estaba ya a cargo de la Fragata Libertad, previo a hacer sus pruebas, al estar colocado y sujeto con alambres, porque no fue fijado totalmente, ve el rostro del mascarón mirando el agua, ¿no es cierto? Mirando el plano de la tierra. Y es desinstalado. Ahora, ustedes se pueden imaginar que después de hablar todo lo bien que se puede hablar de Luis, del escultor, ¿no es cierto?, inicial, yo no me queda más que palabras de poder defenderlo, porque Perlotti hizo un mascarón de proa que calzó perfectamente en la proa de la Fragata Libertad. Era a medida. Sin embargo, yo calculo, y ahí sí aprecio, que el problema está en que no le habían dicho o no habían coordinado bien con él la inclinación. O sea, si ustedes ven el mascarón, calza perfectamente en la roda, pero si el bauprés tenía otra inclinación, todos sabemos que los palos baupreses no tienen la misma inclinación, ni el de la Corvette Uruguay, ni la Fragata Sarmiento, ni en la Fragata Libertad, por hablar de nuestros tres grandes veleros, pero si miramos aún más algún bauprés, me animo a decir del Américo Vespucci, el buque italiano, todavía tiene una elevación más preponderante. Y ahí entonces un poco defiendo que si hubieran tenido en cuenta esa inclinación y se la hubieran dicho a Perlotti con más precisión, quiero creer que no se la dijeron, porque quiero salvar con esto la inteligencia y la calidad de Perlotti, el mascarón de proa hubiera mirado más el horizonte. Si bien el tronco de la mujer y el cuello no tiene la inclinación que tiene el mascarón de proa de Carlos García González, pero al menos no hubiera estado mirando el agua.
tal vez la posición del de Perlotti hubiera sido muy vertical a nuestro gusto. Y entonces ahí es donde, bueno, lamentablemente se produce el descarte de ese mascarón y, así como digo, lamentablemente también puedo decir, gracias a Dios, se produce el nuevo contrato de el mascarón de proa hecho a Carlos García González. Este año lo visité a Carlos García González, que está en su casa, tuvimos una charla, una breve charla, pero cada vez que puedo pasar por Mar del Plata, con mucho cuidado, paso a saludarlo y hablamos algunos minutos. La llegada de Carlos García González al mascarón de proas también es un poco graciosa o curiosa o de casualidad, porque no es que se llamó a un concurso y dicen, bueno, a ver, ¿quién es el próximo mascaronero? Sino que García González compartía estudios de alemán con otras personas y entre ellos con un oficial de marina que cuando se conocieron y se identificaron como qué estaban haciendo cada uno, este oficial de marina, al enterarse que Carlos García González era escultor, automáticamente lo convenció y lo invitó a hacer el mascarón de proa de la fragata Libertad. García González ya tenía trascendencia, pero no había hecho mascarones de proa. Acepta el desafío y gracias a Dios que nos lega una obra conocida por todos ustedes que realmente supera, es muy bella, tiene unos rasgos muy característicos y que por lo menos a todos nos pone muy orgullosos y es muy fotografiada. Yo he visto varias publicaciones cuando se producen los grandes veleros y la fragata Libertad realmente capta la atención del público en general. No solo por el mascarón en proa, sino porque el buque en sí tiene un diseño muy estilizado, muy bonito. Ahora, Carlos García González comienza a hacer su mascarón de proa en Tandanor, en el taller de Dársena Norte. En Tandanor, de la época de Dársena Norte, donde ustedes saben que hay 2 diques de carena, ahora inutilizados, frente al Yocru argentino. Y ahí recibe la madera, que la madera es cedro paraguayo, 3 rollizos, y comienza su obra. Durante su obra, lamentablemente, fallece la esposa de él y por ese motivo no logra concluir el mascarón de proa para ser colocado en la fragata Libertad antes del primer viaje de instrucción, 1963. Entonces vamos a aprovechar, mientras recupero saliva, y a ver si ahí estamos. Ahí ustedes tienen una foto blanco y negro de la fragata Libertad y no hay dudas que es del año 63, porque no tiene mascarón de proa. Esta foto es cuando el buque tocó un puerto en Europa. Y bueno, apareció en internet, bueno, y curiosamente la pudimos recuperar. Así que va a estar muy posiblemente en el libro. No está el mascarón de proa ahí, sí está el mascarón de proa en los talleres. Y ahora, miren esto. Ahí lo tienen a Carlos García González con el mascarón de proa sin terminar. De hecho, ustedes pueden apreciar que falta el gorro frigio, los brazos, las estelas que se van a colocar mucho después. Otra foto, a ver, ¿la estoy colocando bien? Sí. Otra foto del mascarón de proa. Estas son originales, fotos originales de Carlos García González, que tuvo la amabilidad de obsequiármelas y especialmente prestarlas para ilustrar el libro. Acá lo tienen ya colocado de manera vertical
Acá pueden ver otra foto donde obviamente no está pintado el mascarón de proa y se ven las marcas de tizas. ¿Por qué? Porque él seguía corrigiendo las tallas y marcaba con tizas, me contaba que le había atado al palo, a un palo de una escoba, unas tizas y con eso marcaba cuáles eran los puntos que faltaban retocar y rebajar del mascarón de proa. De hecho, que una vez colocado el mascarón de proa, antes de ser pintado, él siguió marcándolo desde un bote. Él contaba que se subía un chinchorro y marcaba desde el chinchorro con la tiza y el palo y que le salía bastante difícil esas correcciones. Y tal vez, es muy posiblemente, que esta sea la contratapa del libro. Si ustedes pueden ver, es la foto del mascarón de proa y Carlos García González con un gesto realmente de pasión, de mucha ternura, con las manos tocando el rostro. ¿Por qué? Porque en el mascarón de proa, el contrato que sí se le hizo a Carlos García González, le fijaba que el perfil debía ser greco-romano. El greco-romano, el perfil greco-romano es algo así como... A ver si logramos verlo. Esto es un medio patacón de plata. Esta es la moneda que tiene soldada la fragata Libertad, como esta, para pagarle a Caronte en caso de problemas. Bueno, este es el perfil greco-romano que el contrato le pedía. Obviamente, ustedes saben que, o pueden darse cuenta, que acá no está el perfil greco-romano. La cara del mascarón de proa tiene un mentón pronunciado que es exactamente igual al de la difunta esposa de Carlos García González. Y eso lo puedo decir con plena seguridad porque la familia me compartió una foto de la esposa, foto que mantengo en reserva. No va a estar publicada, pero les doy garantía que es idéntico. Eso como para contar algunas de las historias y de los mitos. El mascarón de proa finalmente también tiene una dedicación en una de las olas, de las estelas, donde dice a Niqué, abajo García González, las iniciales de él. Niqué era el sobrenombre de la esposa de Carlos García González, de la difunta esposa, porque ahora, por supuesto, hace muchísimos años él formó una nueva pareja, que es una señora siempre bien predispuesta para recibirnos y contarnos algunas de las historias que a veces Carlos se olvida. Se llama Nelly García y que siempre, digamos, es increíble la generosidad y la gentileza para acompañarnos en estos relatos. De las entrevistas he volcado todo lo que pude al capítulo del Mascarón de Proa, titulado La Dama de la Libertad, y que de alguna manera con toda esa información creo que quedan saldadas todas las inquietudes que hay respecto al origen y demás del mascarón de proa. Tal vez otro de los puntos emblemáticos que alguna vez salió también el año pasado es el nombre de la fragata Libertad. El nombre de la fragata Libertad, justamente cuando estuve reunido con las autoridades de la UNDEF, surgió la pregunta si la fragata Libertad se iba a llamar Eva Perón o no. Y como les comenté a ellos, y como sí está escrito en el libro también, en realidad no hay ninguna fuente, y están revisadas prácticamente todos. Ahora me han recomendado el archivo Rojas, pero en la biografía de Rojas, de González Crespo, donde el almirante Rojas aborda el tema de la fragata Libertad en 2 oportunidades, él nunca menciona
que haya habido un cambio de nombre a la Fragata Libertad. ¿Y qué pasa? Cuando uno va a los archivos, la realidad es que encontramos esto, que es la primera carpeta del proyecto de la Fragata Libertad, que dice buque escuela, no tenía nombre. La Fragata Libertad lo único que decía buque escuela velero en construcción en Río Santiago y no tenía nombre. Entonces, cuando uno de repente aborda esa temática, se encuentra que mucho después aparece el nombre de Fragata Libertad, tal vez asignado allá en el año 1956. Recordemos que la construcción comienza a madurarse, el deseo de un buque escuela comienza a madurarse sobre fines de los 40, ni siquiera en la década del 50, es antes. Y el por qué es porque el buque escuela del momento era el crucero La Argentina, buque escuela, comprado en el 39 al Reino Unido haciendo una excepción porque la Argentina le proveía, así lo hizo también en la Primera Guerra Mundial, de commodities. Le vende el crucero a la Argentina, primer radar, tecnología de punta, a la Argentina como excepción. El Reino Unido no le vendía a otros países salvo que fuera de la Commonwealth. Ahora, en la década, fines de la década del 40, la flota de mar se debilita porque pierde el potencial de los acorazados Morenos y Rivadavia, construidos en Estados Unidos en 1912. Y para reforzar la escuadra de mar, se escribe desde flota, necesitamos el crucero La Argentina. Entonces, al sacar el crucero La Argentina de la función de buque escuela, había que reemplazarlo. Y ahí se arma el debate sobre cuál va a ser el próximo buque escuela. En el medio se hicieron viajes de instrucción con el acorazado devenido o reclasificado en guardacosta Pueyrredón y aparece el Bahía Tetis, un transporte canadiense parecido al Buen Suceso y al Bahía Aguirre, no exactamente igual. Pero en el medio surgía este requerimiento de buque escuela y ahí se hace una reunión muy, muy interesante donde se discute el buque escuela y se vuelve a la idea de tener un buque velero. ¿Por qué? Porque desde la Sarmiento, que había dejado de hacer su viaje de instrucción alrededor del mundo en el año 38, desde el 38 hasta este momento, había estado alternativamente el crucero La Argentina o el acorazado Pueyrredón. Luego Bahía Tetis. Entonces ya no había gran velero. Se hace el estudio y se decide por un buque velero. El buque velero en diseño, el primero de los diseños, es de Goleta. No era Bergantín Goleta. Antes del casco de Bergantín Goleta que nosotros supimos conocer en cuanto a historia, sabemos que había un proyecto de una goleta de casi 80 metros, mucho más chiquito. Y luego se muta al proyecto de Bergantín Goleta. Acá el año pasado creo que había mostrado, esta es la medalla de la botadura, y la botadura ya tiene el nombre de Libertad, pero está aparejado a Bergantín Goleta. ¿Por qué? Porque la modificación de fragata fue posterior a la botadura del casco. Cuando se bota el casco de la Fragata Libertad, se bota así. Casco, pelado. No había arboladura. Entonces, antes de seguir con el cambio a Fragata Libertad, quiero volver un poquito al del nombre. El nombre fue colocado, hay un boletín oficial, en el año 56, cuando se decide nombrar al buque escuela como Fragata Libertad, con el nombre de Libertad. Pero ¿de dónde entiendo yo que proviene la confusión? Porque revisado los archivos del Almirante Rojas nunca se lo menciona y en las carpetas originales
de la fragata Libertad y en los archivos que pude consultar en Río Santiago y en la Armada, que no los tengo acá, nunca se habla del nombre del proyecto, se habla de velero. Pero sí hay otra situación que es contemporánea. Hago primero un alejamiento porque lo que me interesa es que miren donde voy a poner el dedo yo. A ver, ahí. Y ahí ustedes van a poder leer el nombre de 3 buques, motonaves o buques de pasajeros fundamentalmente, que eran parte de la flota argentina de navegación de ultramar, como se llamaba en ese momento, que luego diera lugar a ELMA, inclusive. Bueno, ahí sí había un buque que era Eva Perón. Y a ese buque, que se llamaba Eva Perón, después del año 55, no tengo la precisión de cuándo, se le cambia el nombre y se le pone Libertad. ¿Ok? Ese es el buque que se llamó Libertad. O sea, el rebautizo que a mí me consta es este. Había un buque que se llamaba Eva Perón y se le cambió el nombre a Libertad. Como ocurrió tal vez con nuestro crucero 17 de octubre, que pasó a llamarse General Belgrano. Así que dicho esto, también quería abordar el tema del nombre. Esto es lo que yo les puedo comentar. Fíjense que además el mascarón de proa, se procura que los mascarones de proa se vean o tengan una identificación con el nombre del buque. Por supuesto hay excepciones porque a veces es hasta difícil de lograrlo. Por ejemplo, el buque Esmeralda, el buque escuela chileno, tiene un cóndor de mascarón de proa. Tal vez es más difícil lograr pensar cómo representar Esmeralda, porque Esmeralda en realidad responde al nombre de uno de los buques históricos de la Armada de Chile. Entonces, por ello, ellos replican el nombre de Esmeralda, en honor a uno de los primeros buques importantes que también anduvo alguno presente en la Guerra del Pacífico. Pero bueno, normalmente nombre del buque y mascarón debieran ir bastante de la mano. No nos coincide la fragata Sarmiento que tiene la República, pero es de estilo buscarle algún parecido. El Eagle de Estados Unidos tiene un águila, y si vamos mirando algunos otros buques, sí coinciden, sí coinciden en cuanto al nombre. Volviendo al tema del aparejo, que fue también otro de los mitos, hay algún artículo muy bueno en el Boletín del Centro Naval, lo recomiendo para la lectura, fue parte de la bibliografía que utilicé yo. Ahí están, sí, ahí están a la izquierda la medalla de la botadura y a la derecha la gran medalla. Gracias, Eduardo. Bueno, volviendo al tema de la arboladura, es verdad, el casco estaba preparado para ser bergantín-goleta y ahí sí tiene una participación decisiva el almirante Rojas como autoridad. ¿Por qué? Porque reciben en el puerto de Buenos Aires al buque escuela chileno y le asignan al comandante chileno un teniente, un ayudante de órdenes, que era velerista. Y la cuestión es que él empieza a charlar con los oficiales de la Esmeralda y en particular con el comandante de buque y le pregunta la opinión del aparejo. Y el comandante de buque sinceramente le dice al teniente, dice, no, el aparejo no es lo que le recomendamos, ustedes que están construyendo el buque, hagan un aparejo cruzado, de fragata. ¿Por qué? Porque recordemos que el Esmeralda fue un casco, un velero comprado a los españoles. Era el relevo de Sebastián Elcano. Tenía nombre y todo, si no me equivoco era un príncipe de Asturias su nombre. Durante la guerra civil, problemas económicos llevaron a que su construcción no se continuase y ahí el embajador chileno en España ve la oportunidad de conseguir ese casco a cambio de deudas que España tenía con el gobierno de Chile. Y es por eso que es
gemelo o bastante parecido al Sebastián Elcano, que tiene varios años anterior, creo que es del 28 el Elcano. Ahora, ellos ya compran el barco hecho con la recomendación española que era Bergantingoleta. En el caso nuestro, cuando el almirante Rojas visita al comandante de la fragata Libertad, el teniente le había pedido al comandante que por favor le sacara el tema al almirante Rojas y le dijera que no le recomendaba el aparejo de Bergantingoleta. Y así lo hizo. El almirante Rojas tomó las palabras del comandante del buque escuela chileno y ordenó a los agregados navales investigar los aparejos de los demás buques veleros de las armadas que contaban con ellos. Cada agregado naval produjo el informe, lo manda a Buenos Aires y, si pudiéramos decir hoy, en una tabla de comparación y haciendo una matriz FODA, surge que la mejor posibilidad es hacer un buque con aparejo cruzado. El almirante Rojas ordena la reingeniería y el buque termina con un aparejo cruzado de 3 palos y un bowpress. Para lo cual hubo que cambiar posiciones, porque se pueden imaginar que reemplazar los 4 mástiles en 3 implicó cambiar fogonaduras como para empezar, y de ahí que algunas hayan quedado un tanto incómodas en cuanto a su posición. Finalmente, la fragata Libertad recibe su aparejo, y para realizar el aparejo sí se juntó otra vez a los expertos de la fragata Sarmiento y se copió el aparejo. De hecho, hay relatos que, imagínense que la fragata Libertad estaba siendo construida en Río Santiago y se llevaba a la fragata Sarmiento para que pudiesen copiar cómo iban las maniobras. De todas maneras, el aparejo no es similar, ha cambiado un poco, no solo por la cantidad de vergas, sino porque también la fragata Sarmiento tenía unos tangones que se rebatían y empleaba algunas velas que se llamaban velas rastreras. Entonces hay alguna modificación de aparejo, pero sí es verdad ese mito, esa leyenda de que iban los contramaestres y copiaban el diseño de los buques de aparejo cruzado. Con respecto a otros aspectos que la vez pasada los mencioné muy por arriba, en algún momento dado hablamos de la libertad que no fue, por así llamarlo. Y uno de los puntos que quería contar era que cuando se estaba avanzando en la construcción de la fragata Libertad o el buque escuela, la Armada organizó una comisión liderada por el contraalmirante ingeniero Antonio Marín, que figura en varios de los planos. Siempre hablamos de cómo fueron trabajando en su momento, y de Armelio D'Arcangelo como gran diseñador de su casco Clipper, pero también el almirante Marín tuvo mucho que ver. Y entre ellos habíamos dicho que hoy en día la fragata Libertad cuenta con 4 cañones de saludo. En el libro hablamos que en realidad cuando uno se acerca ve que tienen estriado, o sea que de saludo para giroestabilizar el corcho no son. Y esos son cañones de combate reales que disparaban, tal vez hoy con mucho cuidado tal vez se podría, disparaban munición de combate y que responden al diseño de una estrategia francesa, la famosa Jeune École, joven escuela, donde un poco el almirante Hobbes discute el valor de los acorazados, buques lentos. Estamos hablando de los 1870, 1880 y por ahí, antes de llegar al siglo XX, y dice, no, tener una flota de acorazados tan grandes es caro. Para Francia, que tiene mar en el Mediterráneo y mar en el norte, costa en el Atlántico, no es lo ideal. Entonces él diseñó una estrategia que consistía
en tener realmente pocos buques capitales que pudiesen de alguna manera proteger un convoy, buques corsarios y en el medio una flotilla de buques torpederos o cañoneros que además podían ser transportados por tren desde el norte al Mediterráneo, o sea, con bastante rapidez. Y ahí entonces surge estos torpederos que la Armada supo tener, de muy pocas loras, prácticamente sin blindaje, pero de 21 nudos de velocidad, que en atacando en flotilla, en manada, algunos podrían decir, podían vulnerar a los acorazados tirándole un torpedo a corto alcance. A veces estamos hablando de 500 yardas, se lanzaba los torpedos automóviles, como se llamaban, pero ¿qué pasaba? Los acorazados eran muy lentos y los cañones de los acorazados también eran muy lentos y no estaban preparados para apuntar y seguir el tiro de una torpedera que se movía muy rápido y que era muy chiquito y que además se acercaba a posiciones donde ni siquiera el cañón declinado podía disparar. Entonces, para poder superar ese problema es que se instalan en los acorazados cañones de tiro rápido, que era como se llamaban. Y cañones de tiro rápido era por la cadencia, pero también porque la munición era una sola unidad, vaina, pólvora y proyectil, que es el caso de la fragata Libertad. Los cañones de la fragata Libertad supieron ser de buques nuestros. La fragata Sarmiento tuvo algunos acorazados y con una cadencia de tiro mucho más rápido que la que se tenía en ese momento, con munición que se coloca y se gatillaba fácil de apuntar, dirigido por una sola persona, con el objeto de neutralizar el ataque de torpederas o de lanchas cañoneras. Lanchas cañoneras eran una lancha con un cañón, básicamente de calibre. Entonces, bueno, pero la artillería esa es la que hoy tiene el capitán Osvaldo Chini, 4 cañones, 2 por banda, de 47 milímetros Hotchkiss. Pero en realidad esa fue la variante 8. En el medio tuvimos la variante 1, que implicaba un cañón a cada banda, pero del trinquete y del palo mesana, o sea, no estaban los 4 juntos. Después se pensó en 2 cañones Vickers de 76 milímetros y 2 cañones de 40 milímetros. La variante 3, atajarse, un cañón de 105 milímetros y 2 cañones de 40 milímetros. La variante 4, un cañón de 40 milímetros y 2 de 76, 3 pulgadas. Son los cañones que tienen las corbetas 140 en la proa hoy. La variante 5, 2 cañones de 76 y ahí el elixir de los artilleros, porque le sumamos el de 105 milímetros. Una cosa increíble. Pero no conforme, la variante 6 ya tenía 2 cañones Bofors dobles de 105 milímetros y 2 cañones dobles de 40 milímetros. O sea, un cañón era toda la fragata Libertad. La variante 7 pasó a 2 cañones de 40 milímetros y 2 de 3 pulgadas con director de tiro. Y un radar en la proa. Finalmente, la que primó fue la variante 8, los 4 cañones, los 2 en proa a popa del trinquete. O sea, ahí ya tenemos una fragata que no fue. La otra fragata que no fue, ya la contamos, la del Mascarón de proa. La otra que no fue, la Goleta y el Bergantín Goleta. Y también contamos que la cámara del comandante, eso lo charlamos la vez pasada, y el capitán Chini nos va a poder contar también su experiencia, fue que se la agrandó la cámara del comandante como decisión de la recomendación que le daban los excomandantes de las fragatas Sarmiento, en particular el capitán Zuloaga, decía, en repetidas oportunidades tuve 14 comensales. Entonces ahí dijeron, bueno, a ver, entra 14 comensales y en la fragata Libertad no entraban, corrieron el mamparo de la cámara del comandante hacia proa y con eso le cortaron el camarote al comandante y a la repostería que tiene el comandante, que ustedes vieron que es minúscula.
¿no es cierto? De ahí viene esta forma tan incómoda o tan rara que tiene el camarote del comandante, que operativamente, o si lo vemos con respecto al del segundo, el segundo no fue alcanzado por la modificación y por eso tiene otra comodidad. Con respecto a otras cosas que no ocurrieron, fueron radares. O sea, se iban a poner radares en la cofa del trinquete y en otras estructuras, y finalmente dijeron no, las vamos a hacer sobre el techo de la timonera, que es donde hoy están los radares. Y fuera de eso, el acta del año 60, yo quiero ponerlos en situación, el buque se había empezado a construir en el 53, pero en el acta del año 60, de diciembre del año 60, que acá tengo el resumen, dijeron, bueno, ya está la variante 8, pero nos gustaría pensar otra vez en los cañones de 40 milímetros, y le dijeron que no. Entonces dijeron, bueno, pero también podríamos poner unos calzos para bombas antisubmarinas similares a los que tienen los destructores. ¿Por qué este juego? Porque como buque escuela se intentaba formar también a los artilleros, cosa que después la Armada cambió y la formación de la artillería se da después de egresado como guardiamarina, y por eso todo esto se borra. Pero piensen que hasta el año 60 había insistencias de poner cañones de 40 y cargas de profundidad, ¿no es cierto? Luego de eso, también había algunas modificaciones en la planta propulsora, pero básicamente podemos decir que hasta ahí fueron los grandes cambios que sufrió la fragata Libertad. Producto de la media vida, pudimos cambiar la madera completa de la cubierta de la fragata Libertad, y ahí el detalle, porque todo el mundo hablaba de la teca y nosotros mirábamos el historial de la fragata Libertad, el original, y se hablaba de la teca, pero no daba mucho más detalle. Cuando vamos a buscar los puntales de reemplazo para la cubierta de la fragata Libertad, encontramos que la Armada había preservado en un galpón teca que estaba comprado originalmente para reemplazar las cubiertas de los acorazados Moreno y Rivadavia, y que gracias a la nobleza de la madera no fue necesario. Entonces tuvimos cubierta, y todavía sobra teca, para una cubierta entera de la fragata Libertad, y le digo con un sobrante. Cuando nos llegan los puntales a la fragata Libertad, encontramos esto. Acá pueden ver, esta es la cabeza de un puntal, donde hay una leyenda que dice, en lenguaje de código internacional, Bravo, Bravo, Tango, Bravo, Bravo, Tango, Charlie, Lima, BBTCL. Una corona y obviamente el número de la partida. Y otro puntal tenía esta escritura. Estos dos datos me permitieron investigar escribiendo de dónde venía la madera. Bravo, Bravo, Tango, Charlie, Lima es la abreviatura de Burma, Bombay, Teca, Compañía Limitada. Esta era una compañía, un aserradero, con sede allá en la India y en Birmania, lo que hoy sería Myanmar, digamos. Y por eso tiene esta escritura. Y Fukar era el nombre del aserradero, donde se estacionaba la madera. Entonces ahí tenemos también otro detalle escondido de la fragata Libertad, y que obviamente la corona representa la época de colonia inglesa que tenía las dependencias de donde se fue comprando la madera. Así que bueno, sé que ya me parece que me excedí un poquito en tiempo. Podríamos parar acá, si le parece, Juan o Eduardo, y abrirnos al tiempo de alguna pregunta sobre cualquiera de los temas, y mientras eso ocurre, un regalo visual para el almirante Andrés Chiarella, que si puede ver, ahí tiene el Bahía Tetis. Ahí tiene el Bahía Tetis. Muy bueno. Bueno, muy bueno. Gracias. Bueno, gracias,
Marcelo. Un pequeño comentario nomás, más que comentario sería anécdota. Yo entré a primer año en la escuela de Río Santiago, hice 4 años, y estaba en el batallón impar. O sea que las ventanas de mis sucesivas aulas, a lo largo de los 4 años, me permitió observar a La Libertad, desde que estaba sin arboladura, y todos esos comentarios que hacen eran los comentarios de los cadetes, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Viajaremos en esa? ¿No viajaremos? Y fue una frustración, porque llegamos a 5º año y nos embarcaron en la Argentina, en reemplazo del Bahía Tetis. Y quedamos, pues, sin tener el gusto de inaugurar la Libertad, mi promoción. Pero también, paralelamente, en esa época en que la fragata Sarmiento estaba en Río Santiago, la usábamos o embarcábamos en los periodos de los embarques semanales, ¿no? Pero el primer año con algunas velas, pero hubo un accidente, se rasgaron todas las velas con problemas, obviamente, para la maniobra, y a partir de ese momento hacíamos viajes, pero simplemente con sus máquinas. Y en uno de esos años, ya para finalizar la anécdota de la fragata Sarmiento, el coro de cadetes nos fuimos a máquina hasta Montevideo, a hacer todo un par de días ahí de cantores de Viena. Esa anécdota quería contarles. Bueno, acá tiene la medalla de los viajes de instrucción del crucero La Argentina. No lo tengo. Acá tiene. Y acá tiene, bueno, la foto del crucero La Argentina cuando hacía sus viajes de instrucción. Es uno de los viajes de instrucción. Claro. Ah, qué lindo. Del crucero La Argentina, pues recordamos que el primer viaje lo hizo en el 38, cuando dejó de hacerlo en la fragata Libertad, y después hizo viajes alternativos. De hecho, que el último viaje del crucero La Argentina como buque escuela fue allá por el 72, por el 73. Mi papá era teniente de navío, jefe de navegación ahí. Gracias. Bueno, señores, ¿preguntas? ¿Algún comentario adicional? Levante la mano. El comandante de la fragata, capitán Chini, ¿quiere agregar algo? No, como siempre, un gusto escucharlo, señor Almirante Trapó, en cada charla que viene a diario, cuando pasa por el buque, cuando nos encontramos, siempre aprendo algo nuevo, así que me gustaría que en algún momento, y ya lo charlamos, esta misma charla se la dé a los oficiales, que les va a venir muy bien para este viaje, así que en algún momento, supongo que después de las pruebas de máquinas, se lo estoy comprometiendo, para que nos dé esta charla a bordo. Así que no, muy interesante saber la historia de la fragata. Realmente para mí es un honor estar como comandante y bueno, y haber participado con ustedes en esta primera apertura. Esperemos tener un poco más de precisiones quizás y un poco más de definiciones para la próxima, para el próximo encuentro. Pero un gusto haber compartido con ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, señores, ¿algún otro comentario? ¿La Escuela Naval, capitán Romay, tiene algo para agregar? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, y buenas noches a todos. Un gusto volver a encontrarnos. Hoy tuve la posibilidad. Y bueno, sí, como bien decía Osvaldo, un gusto escuchar al almirante Trapó, que tanto sabe de historia. Y para nosotros los comandantes aprendemos mucho y nos sirve para después, cuando hacemos el viaje, poder contar toda esta historia tan profunda e importante que tiene la fragata, ¿no? Así que yo lo que me preguntaba, señor almirante Trapó, usted con esas 8 variantes nosotros con el almirante Trapó compartimos la pasión de ser artilleros, así que por eso me interesó mucho esas anécdotas que contó, que la verdad no las sabía tan en detalle. Y si esas variantes, si no, se estudiaron antes cuando se hacía el proyecto,
o una vez que el buque ya estaba botado? Porque la verdad que con algunos cañones, esos de 100 milímetros y los de 76, no sé si el buque, se habían pensado que la estructura del buque lo aguantara, ¿no? Sí, perfecto, Juan, excelente la pregunta. Fueron propuestos, y si uno pregunta dónde iban a ir los cañones, están los planos. Yo vi los planos. Creo que de alguno tengo fotocopia. Obviamente el cañón, el máximo, el que se hablaba de 105 milímetros, iba a ir al proa del trinquete. Y la pregunta, iba a tener un arco ciego, obviamente, en la proa, por todos los stay, estaba marcado en los planes, y los de 40 milímetros iban a ir a las bandas. Ahora, también figura en la cofa una plataforma más alargada para colocar el radar. O sea, tenían todo diseñado. Era una cosa realmente llevado y extraído, en particular, digo, de la fragata Sarmiento, que ustedes saben que la fragata Sarmiento tenía prácticamente una variante de todas las armas. La fragata Sarmiento, ustedes sabían que tiene torpedos. Tenía tres estaciones de torpedos, una por la roda y dos laterales. Y sí, estaban previstas, y acá quería ver si, por ejemplo, bueno, una de las modificaciones propuestas es del 23 de noviembre de 1956, o sea, ya votada, ¿sí? Acuérdense que fue votada antes, en mayo, y fíjense que esa dice: le informa que el cañón de 75 milímetros MK22 ofrecido por los Estados Unidos, si bien es de diseño antiguo y de escaso valor, como cañón antiaéreo resultaría útil para el buque de instrucción. Su peso sin accesorios rondaba 3.500 kilos. O sea, ahí está la pregunta. Este modelo recibió la aprobación el 22 de febrero de 1957, agregando que la cantidad mínima debería ser 1 y la máxima de 3 por banda. Bueno. Gracias, señor. Bueno, señores, antes que nos echen de casa a todos, van a ser las 8:30. Viene lo mejor, el brindis. ¿Tienen listas las copas? Gracias. Les doy 30 segundos para lograrlas. Como se hizo larga, más de uno se le vació. Ahí puede ser. Siempre brindamos primero por los amigos que ya no están. Segundo, por los amigos que están pero no nos acompañaron. Tercero, por la Fragata Libertad. Y cuarto, por nuestra querida patria. Y quinto, por la aventura personal de todos nosotros. Salud. Muchas gracias. Salud. Salud. Aprovechando este momento y el brindis, también hay en un capítulo de la Fragata Libertad, aproveché para contar cómo eran otras marinas los brindis, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos, estoy hablando de la Marina Nelsoniana, que creo que algo sabían, tenían ya definidos los brindis, y con esto cierro un minuto, Juan. Los lunes, por nuestros barcos en el mar. Los martes, por nuestros hombres. Los miércoles, por nosotros, ya que nadie se ha de preocupar por nuestro bienestar, aclaraban. Los jueves, por una guerra sangrienta. Los viernes, por un enemigo dispuesto y bastante espacio en el mar. El sábado, por las novias y las esposas. Y el domingo, por los amigos ausentes. Bueno, vamos a tener que juntarnos toda la semana, entonces. Va a ser uno por día, ¿no te parece? Señores, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los de la comisión que me acompañan y apoyan. Eduardo especialmente, que es una máquina de trabajar. Y lo demás, ya los convocamos para la próxima reunión, que será convocada como corresponde. Vamos a hablar del fixture que nos estamos elaborando y
ya se los haremos saber. Otra vez, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar. Marcelo Tarapow, un agradecimiento especial para ti y el resto de amigos que están acá presentes. Hasta la próxima. Muchas Gracias gracias. por la invitación. Excelente, señor almirante. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Para empezar, soy el contraalmirante Andrés Chiarella de la promoción 89 de la Escuela Naval Militar. Y contemporáneo, me parece, del padre de Marcelo Tarapow. Sí, 87. 87, sí, sí. De manera que, bueno, yo normalmente me mantengo en contacto por WhatsApp con mi promoción. Semanalmente tenemos una reunión, no muchos, porque ya a veces no podemos por diferentes razones, pero ahí vamos. En cuanto al bicentenario, poco que la pandemia nos ha traído a menos. Entonces hemos apelado a lo que es las teleconferencias vía webinares, que los maneja el Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, del cual soy presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos. En paralelo, la Dirección de Intereses Marítimos, a través de la Subdirección de Asuntos Históricos y Culturales, que también organizan charlas de diferente tipo, básicamente históricos. Y finalmente, la Escuela Superior de Guerra, más que aspectos históricos, se centra en temas académicos relacionados a las maestrías de política y a las maestrías de estrategia marítima. En cuanto a las actividades presenciales, digamos, este año se han reducido bastantes. Se había organizado una congregación de todos los veleros del mundo, fueron invitados. Han sido invitados todos los comandantes generales o jefes de Estado Mayor. Todo esto para octubre, que es el mes de la Marina. Y coincidentemente, el 8 de octubre es la fecha que San Martín creó la Marina de Guerra del Perú, en ese entonces Ministerio de Marina y Guerra. Y al mismo tiempo fue el combate de Angamos con nuestro vecino del sur, que también se inmoló el almirante Grau. Entonces todo esto converge y se ha centrado, como digo, en una visita y conferencias de una semana a cargo de los comandantes generales que así los hayan fijado. Y luego, como digo, un desfile de veleros. Más no se puede porque el problema de pandemia no lo permite, ¿no? Todavía acá estamos con un nivel de vacunación muy bajo, muy bajo. No llegamos al 20% de vacunados con las 2 vacunas. De manera que, bueno, la ventaja es que como soy base 8, he tenido el privilegio de ser vacunado, pero para abajo todavía están en proceso. Y nada, esto es lo que podría adelantarles, Javier, sobre este aspecto. Ahora, hemos pensado, y aquí está presente el capitán Merino, hemos pensado organizar 2 conferencias. Una conferencia con la Dirección de Intereses, o la Dirección de Historia del Estado Mayor de la Armada Argentina, y otra con el Instituto Nacional Browniano. Estamos en camino.
de preparar ambas conferencias, que las vamos a hacer obviamente por webinar, y lo que se desea es que el control de las conferencias sea hecho a partir de Buenos Aires. De tal manera, ¿por qué? Porque básicamente las conferencias van a tratar sobre la participación del almirante Brown, de Bullard, comandante Bullard, y en general de la Armada Argentina en la gesta libertadora, y en especial en el Callao, con el desembarco del general San Martín. Eso es como marco general de esas conferencias. Estamos en proceso de definirlo con el capitán Mangiaterra, que por fin llegó. Llegó. Estuvimos esperando largo tiempo. Ya nos reunimos con él y también con el doctor De Marco estamos conversando. Ya hay algo bastante avanzado, pero queremos también que se exponga. Por más que le impidieron llegar una flota argentina, o no se pudo organizar una flota argentina, y tuvo que pelarse a la flota de Chile, con un protagonista no muy simpático, seguramente tampoco para ustedes, Lord Cochrane, que tuvo encontrones, yo diría, con San Martín. Se quiso meter en la campaña y San Martín lo puso en su lugar. Pero más allá de esos anécdotas que yo diría, todo esto queremos narrarlo en general a este año. La fecha todavía es en la segunda mitad, julio-agosto aproximadamente, para no cruzar los eventos centrales. Le agradecemos y vamos a mantener en contacto. Con mucho gusto le ofrecemos esta asociación, que en todo lo que sea posible lo podemos ayudar, acompañar, y que será un honor y un orgullo hacerlo con ustedes.